Buenas tardes, nos encontramos un viernes más en el Espacio Cultural 1910. No me canso de decirlo, es un espacio cultural precioso, con un ambiente estupendo y con una escenografía que a mí me resulta muy positiva, es verdad. No sé si es ese abrazo minero o esa caricia de los mineros, el caso que uno se encuentra aquí como en su propia casa. Hoy tengo que recordar evidentemente que este programa, Historias de Vida y Mina, está patrocinado por el Montepío de la Minería. Lo acabo de recordar porque acabo de ver entrar al presidente del Montepío y entonces eso me ha hecho recordar el patrocinio de este programa. Y además, bueno, hoy estoy feliz y contento porque me han regalado un bolígrafo de UGT, Soma UGT, de colorines. O sea, creí que no existían estos bolígrafos de ahí. Sí existen, de 4 colores. Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, porque hoy nuestra invitada es una invitada de nivel. Ella se llama Rosiris Guzmán, es doctora, del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Silicosis. Rosiris, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Bien, vamos tirando, que no es poco. Rosiris, yo quería preguntarle un montón de cosas y como cuando las cosas se agolpan y quiere uno preguntar tantas cosas, pues no sabe por dónde empezar. Pero voy a empezar, como decía aquel filósofo, por el principio, ¿no? ¿Qué debemos entender por esa famosa enfermedad minera, comillas, comillas, que se llama silicosis? Bueno, pues la silicosis, o como nosotros, pues el término médico sería la neumoconiosis de los mineros del carbón, pues es producida pues, por lo que todos sabemos aquí, ¿no? La inhalación de polvo, esas partículas de polvo, de sílice, que llegan a los pulmones y producen pues, esa reacción inflamatoria o fibrótica que se conoce como la silicosis. Esta es una enfermedad que, por lo menos en Asturias, desde que se creó el Instituto Nacional de Silicosis, de allá en la década de los años 70, pues nosotros ya tenemos un bagaje de seguimiento, de diagnóstico y de tratamiento de las complicaciones derivadas pues, de la inhalación crónica de las partículas de sílice que llegan al pulmón y que producen este tipo de enfermedad. Claro, la silicosis se puede dar en cualquier sitio donde haya sílice. Exacto. No tiene por qué ser una mina. Exacto. Sí que es verdad que pues, en los primeros años de la minería lo que vimos siempre fueron pues, casos de neumoconiosis de los mineros del carbón. Pero ahora mismo, pues producto pues, de la evolución industrial, los casos de silicosis que tenemos a día de hoy, pues ya los más frecuentes no son los de la minería del carbón, sino los de otros sectores, sectores pues, de los aglomerados de cuarzo, de fundición, de piedra natural, ya sea pues, de granito o de pizarra. Entonces, la inhalación en esos sectores, la inhalación crónica y mantenida de las partículas de sílice es lo que produce finalmente esa enfermedad. Yo recuerdo que en los primeros años de la minería, bueno, los primeros años, yo hablo del 80 y tantos, que es cuando yo empezaba a tener un poco de conocimiento de causa, a los mineros se les aconsejaba ir con mascarilla, ¿no? Claro. Porque de aquella manera decían la sílice no invadía su cuerpo. ¿Esto es así o simplemente era una medida para que la inhalación fuera más pequeña, pero no quitaba en su totalidad el peligro? Eso, muy bien, lo explicas muy bien. Ahora mismo el único método de prevención que tenemos para no desarrollar la enfermedad, para decirlo así, es prevenirla con mascarilla. Prevenir de que esas partículas de sílice lleguen al pulmón y produzcan la enfermedad. Sí que es verdad que a día de hoy los métodos de prevención que tenemos no son los que teníamos hace 40 o 50 años. Y los casos de silicosis que tenemos ahora, pues no son los mismos que teníamos de esa silicosis comúnmente que se llamaban de tercer grado de la enfermedad. Pero mucho de ello es porque se ha evolucionado a visibilizar a darle importancia a que el único método que tenemos a día de hoy para prevenir la enfermedad es
utilizar mascarilla. Utilizar mascarilla. Ujú. Bien, ha evolucionado la enfermedad en sí misma, ¿no? De lo que conocíamos en aquellos años 80, repito, cuando de alguna manera, no sé si comenzaba, pero bueno, estaba ya la minería en plena ebullición. Ahora esa enfermedad se le conoce mejor, se la conoce mejor, Claro. se la ataca mejor y se la frena mejor, ¿no? Exacto, sí, sí. A día de hoy hacemos más diagnóstico precoz. Ujú. Antes los diagnósticos de silicosis, quieras o no, llegaban ya a un estadio, cuando lo diagnosticábamos, lo encontrábamos en un estadio avanzado. Ahora, pues, es todo lo contrario, el resultado a que las técnicas de diagnósticos, sobre todo las radiológicas, son mucho mejores, pues tenemos la oportunidad de diagnosticar la silicosis en un estadio muy inicial, que son las silicosis esas que llamamos como incipiente. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticar una enfermedad en un estadio incipiente? Es que ya se puede apartar al trabajador de continuar con esa exposición, ¿no? Que eso también agrava la enfermedad. Si tienes una silicosis y continúas en exposición mantenida, pues la enfermedad va a progresar. ¿Puede desembocar en un cáncer de pulmón? Sí, a día de hoy la sílice es considerada como un carcinogénico del ambiente laboral, incluso está considerada como una enfermedad profesional. Ujú. La inhalación mantenida durante pues, un tiempo prolongado es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, sobre todo si se tiene silicosis. Y aunque no se tenga silicosis, ya por el mero hecho de haber estado expuesto durante muchos años a inhalación mantenida de sílice es un factor de riesgo para el desarrollo de ¿Cómo se cáncer. puede diagnosticar una silicosis? ¿Qué tiene el individuo que la ha contraído? ¿Qué sintomatología tiene? Bueno, en estadios iniciales la silicosis no suele dar síntomas, ¿sí? Que es ya, yo diría que pues, el hándicap de esta enfermedad. ¿Sí? Se diagnostica por una historia laboral, por supuesto, que no está expuesto a inhalación crónica de sílice, no puede tener silicosis, y una radiología que es compatible con un patrón que nosotros ya lo tenemos bastante establecido y que pues, sea típico de una silicosis. Entonces ahí logramos el diagnóstico, una historia laboral y una radiología compatible. Una vez que se contrae esta enfermedad, la silicosis, ya la tiene, ¿eh? Ya la tiene el trabajador. En ocasiones, como ha ocurrido muchas veces, en la minería pues, se le jubila o se le prejubila para que no siga exponiéndose a este veneno, pero puede bajar, puede curarse esa enfermedad o ya es crónica. Es crónica. La silicosis hay que tener en cuenta que es por eso se insiste tanto en la prevención, porque es una enfermedad incurable. Y la mayoría de los casos es una enfermedad que progresa. Es una enfermedad que muchas veces pues, la podemos diagnosticar en un estadio inicial, en un estadio pues, simple, por llamarlo así, y con los años, aunque no esté expuesto, la enfermedad puede progresar. Y voy un poco más allá. Hay muchos trabajadores que a lo mejor ya se retiran y dejan de estar vinculados a una empresa, por decir así, pues dejan de trabajar estando sanos y en unos 10, 20 años después de cesar la exposición puede aparecer la enfermedad. Caramba, o sea que es traidora. Sí, de ahí la importancia de la vigilancia postocupacional. Siempre hay que recordar que aquel trabajador que estuvo expuesto durante muchos años a la inhalación de sílice tiene que realizar una vigilancia prácticamente de por vida para, sobre todo, ver si se desarrolla la enfermedad en el futuro. Y se desarrolla la enfermedad en el futuro, hay muchas complicaciones de la propia silicosis que Por tenemos. ejemplo, Pues mira, está primero el cáncer de pulmón, que ya lo hablamos, que en los pacientes con silicosis el riesgo de cáncer de pulmón pues es mayor que en una población general, sobre todo en aquellos mineros que también fuman o fumaron. a eso vamos a tratar con el tabaco. También tienen pues mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. Pueden aparecer otras enfermedades, sobre todo la tuberculosis que muchas veces se piensa que es una enfermedad Erradicada ya, casi. efectivamente del siglo pasado a día de hoy, pues la silicosis es un factor de riesgo para el desarrollo de la tuberculosis. Santo Dios. Sí. Bueno, has hablado antes del tabaquismo. Evidentemente, el maridaje o el matrimonio entre silicosis y tabaco es letal, ¿no? Sí, sí. A ver, el tabaquismo en sí solo no es que desarrolle o aumente las probabilidades de tener una silicosis, pero sí que es verdad que el curso clínico de la enfermedad varía en los mineros que
nunca fumaron a los mineros que han fumado o siguen fumando. Exacto, han fumado o siguen fumando. ¿Por qué? Porque se añade pues, alguna patología bronquial, alguna enfermedad como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que al final pues, van a tener más síntomas de fatiga, más síntomas clínicos que una persona que nunca fumó. Y si añadimos también el riesgo de que supone la aparición del riesgo de cáncer de pulmón solamente con el tabaquismo, si lo añadimos a la sílice, pues es doble papeleta para tener posibilidades de tener un cáncer de pulmón. Yo no sé si alguno de nuestros escuchantes que están aquí presentes en la sala 1910 ha tenido silicosis o tiene silicosis, pero por favor dejen de fumar ya, ¿no? Si hay alguno que siga fumando, ante esto que acaba de decir la doctora, me imagino que radicalmente dejarán de fumar. Porque ¿qué tiene el tabaco, doctora? El tabaco, sí que tiene el tabaco para que la gente siga fumando sabiendo que es perjudicial. Pues tiene sustancias, bueno, que se sabe ya que son carcinógenas, ¿no? Pero aparte de eso, pues tiene sustancias que son muy adictivas y es muy difícil dejar de fumar. Se puede dejar de fumar, pero realmente cuesta dejar de fumar. Ahora mismo contamos con herramientas que no estamos hablando de hace 20, 30 años. Hay medicación para deshabituar que funcionan muy bien a día de hoy. Entonces, aquellas personas que fuman tienen ahora mismo la ventaja de que hay unidades de tabaquismo, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y que hay medicación para dejar de fumar que ayuda realmente con ese síndrome de abstinencia que da cuando se deja de fumar. Déjeme que salga un poquito de la vertiente de la minería, solamente es una pregunta al margen, luego volvemos a entrar dentro. ¿Vapear, esto es tan peligroso como fumar o vapear, vaya, parece ser que se puede hacer para evitar fumar, vamos a vapear, y el vapear no es tan perjudicial, ¿es cierto o no? A ver, sí que me lo preguntan muy a menudo de, entonces esto que no será igual de malo que el tabaco. A ver, igual de malo no es, porque no tiene todos los componentes o las sustancias cancerígenas que tiene el tabaco convencional, pero no está exento de riesgos. Nosotros vemos cada vez más patologías asociadas al vapeo, que pueden dar pues, desde neumonías o de síndromes respiratorios agudos, de insuficiencia respiratoria, y lo estamos viendo sobre todo en personas jóvenes, que es donde está ahora la moda del vapeo. Moda, sí. Bueno, volvemos otra vez a la mina. Aquellos mineros que ya evidentemente no trabajan en la mina y tienen esa enfermedad que es la silicosis, ¿qué se les puede recomendar? ¿Hacer ejercicio a lo mejor? Los que tienen silicosis. Los que tienen silicosis, sí. Bueno, pues lo primero es que continúen con la vigilancia y con el seguimiento de su enfermedad, porque es una enfermedad que hay que tener en cuenta que puede progresar. Segundo, pues lo que yo le digo a los pacientes en la consulta, si se tiene silicosis hay que cuidarse, hay que cuidar los pulmones, hay que hacer ejercicio, hay que tener una dieta variada, hay que salir a caminar, hay que vacunarse de la gripe estacional, de frente a la neumonía, hay que hacer los chequeos todos los años con placa, con espirometrías, para nosotros poder llegar a tiempo y ver cualquier complicación que puede surgir de esta propia enfermedad. Usted trabaja en el Instituto Nacional de Silicosis, sí. Aquí en España, que es, creo, y le pregunto, un referente importante en Europa, ¿no? Así es, nosotros por lo menos empezando a nivel nacional, el Instituto Nacional de Silicosis es el centro de referencia de las enfermedades pulmonares relacionadas con o derivadas del ambiente laboral. Nosotros somos encargados de tanto de la prevención, estoy hablando tanto técnica como médica, de las enfermedades, sobre todo de las derivadas de la inhalación de sílice. Y ¿Hay muchas personas con esta enfermedad actualmente? Sí, y cada vez más. Y sobre todo en sectores que ya digo que la gente a lo mejor no relaciona la silicosis. Aquí en Asturias la silicosis siempre se relaciona con la mina, sí. Con la mina, pero ahora en nuestras consultas no está, la silicosis que vemos ahora no es la de los mineros, es la de aquel trabajador que está en una cantera de pizarra, una cantera de granito,
o está trabajando en una empresa de aglomerados de cuarzo. Y está claro que lo están haciendo sin mascarilla, claro, porque si no... A día de hoy, la verdad que ha mejorado mucho y es prácticamente, o sea, no vemos ya trabajadores que no trabajen sin mascarilla, pero hace 10 años a lo mejor no era obligatoria, pero a día de hoy es obligatorio el uso de mascarilla para poder trabajar. No sé si lo he preguntado antes, pero se lo vuelvo a preguntar ahora. Si se lo he preguntado antes, repito la pregunta. ¿La mascarilla evita el 100% la enfermedad? No es al 100%, o sea, 100% no podemos decir, pero sí que capta la mayoría de las partículas que puedan llegar a los alveolos. Claro, porque lógicamente tendría que tener una tela ya estudiada la mascarilla, claro, para que por ahí no se pueda colar el... Depende mucho del tipo de mascarilla que estamos hablando, porque no nos vale la mascarilla que llegan ahí consultando. Yo utilizo la de papel y digo, pues no, tendré que tener algo de filtro, ¿no? O algo bien ajustada la mascarilla. Si la mascarilla no se pone bien, tampoco estamos haciendo... En otros países de la Unión Europea consultan aquí al Instituto Nacional de Silicosis. Sí, nos llegan consultas, incluso trabajadores que a lo mejor están trabajando en otros países y vienen al instituto a hacer algún reconocimiento. Pues doctora, se nos ha echado el tiempo encima. No sé si hay algún tema que más le gustaría sacar a usted que no he sacado yo para terminar, algún matiz. Bueno, yo diría que, diría que la silicosis es una enfermedad con presente, que no es ya, sí que tenemos muchos casos todavía de silicosis de los mineros del carbón, pero que ahora la reemergencia de la silicosis está dada en otros sectores, como los que comenté. Entonces yo creo que la importancia de esto es visibilizar que existe la silicosis en esos sectores donde a lo mejor pues no tenemos mucho conocimiento y se está dando en pacientes muy jóvenes. ¿Se podría llegar a pensar que la silicosis en un tiempo pudiera ser erradicada? Erradicada, yo creo que nos falta mucho. Nos falta mucho porque yo creo que todavía estamos, yo creo que en la punta del iceberg de todo ese periodo de latencia. Ten en cuenta que muchos trabajadores que estuvieron trabajando sin mascarilla durante mucho tiempo, pues en los próximos años vamos a tener nuevos casos de silicosis. Nos falta mucho por erradicarla. Contagiosa no es, ¿no? Contagiosa no lo es. No. En absoluto. No lo es. Pues doctora Rosiris Guzmán, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias. Es un placer, gracias a